Buenos días, estudiantes. Ah, Les habla el profesor Sergio Quispe Aymara del área de comunicación. Muy bien, hoy día les voy a explicar sobre la literatura de la conquista. Primeramente debemos tener en cuenta el contexto histórico. La literatura de la conquista se da cuando llegan los españoles a nuestro continente, América. Se da en el siglo XVI, ya sea con la llegada de los españoles, ya sea luego fin del imperio incaico, ya sea a través de quién, de la muerte de Atahualpa en el año 1532, el último inca, imposición de normas y costumbres occidentales. Uh, la cultura incaica se basaba a lo que es agrícola, a la agricultura, ¿sí? Y los españoles a la minería, pero cuando llegan los españoles, ya sea a América, se va a dar un cambio radical, violento y bélico, porque a los españoles les interesaba ya sea la minería, ¿ya? El oro, la plata, etc. Luego tenemos concepto, ¿ya? Sobre la literatura de la conquista. Se inicia ya sea con la conquista del Perú en el año 1532, ya sea con la captura de Atahualpa en Cajamarca. Cuando llegaron los españoles, ya sea, trajeron sus normas de vida, creencias, idioma, castellano, etcétera, ¿ya? Pero nuestra lengua materna fue quechua, ¿sí? Porque nosotros pertenecemos a la cultura incaica. Y cuando llegan los españoles, trajeron su lengua, y por eso llamamos segunda lengua, español o castellano. Castellano. Entonces, aprendimos ya sea entonces, ya sea sus costumbres, sus tradiciones, su religión, etcétera. Luego tenemos ya sea, la literatura de la conquista que se inicia en 1532 a 1570. ¿Ya? Características. ¿Cuáles son sus características? Tenemos captura de Atahualpa en Cajamarca en 1532, destrucción del imperio incaico, imposición del idioma, religión, guerra entre conquistadores y españoles. Los españoles surgen pues en la península ibérica, en la provincia de Castilla, ¿ya? Por eso proviene el nombre de origen, ya sea del idioma castellano, ya sea castellano de Castilla, ¿sí? Que estaba en conflicto ya sea con los visigodos, con los árabes, que duró 7 siglos. Luego conquistó pues toda la península ibérica y se convirtió en estado de España. Pero los españoles no se conformaron, llegaron a América Central, luego llegaron a América Sur, al capital del Tahuantinsuyo, a Cusco. ¿Ya? De esa forma se dio la literatura de la conquista. Luego tenemos las características. Las características se dio en dos vertientes, ya sea vertiente popular y vertiente culta. El vertiente popular donde resaltaron las coplas y los romances. La vertiente culta destacaron las crónicas. Luego tenemos literatura en la conquista, o sea, vertientes. Tenemos dos vertientes, popular y culta. El popular estaba, ¿quiénes conforman el popular? Las coplas y los romances, ya sea, escritos por quién? Por los soldados. Estos textos, coplas y romances, fueron escritos por los soldados, ¿ya? ¿Soldados de quién? De los españoles, pues, ya sea de Francisco Pizarro. Luego, culta, historias, novelas y ensayos. Estos textos escritos por los cronistas, ya sea crono, ya sea que eran personas, relataban de acuerdo al tiempo, a través del tiempo. Se clasifica en tres: indígenas, mestizos y españoles. Indígenas, Tito Cusi, Felipe Poma de Ayala. Ellos conforman. Mestizo, Garcilaso de la Vega, que escribió comentarios reales. Españoles, Pedro Cieza,
Gaspar de Carvajal, Francisco de Ceres. Ellos conformaban, ya sea los cronistas españoles. Luego tenemos la literatura de la conquista en 1532 que se enfoca en tres, ¿ya? Coplas, crónicas y romances. Tenemos manifestación literaria, ¿sí? Coplas. ¿Qué eran coplas? Composición breve, irónica y popular, en forma de burla, ¿ya? Tenemos acá un ejemplo, ¿ya? Luego tenemos romance, composición lírica narrativa, corresponde a la expresión más erudita, clérigos, finalidad informar al rey. Tenemos acá un ejemplo de romance. Luego tenemos crónica, escrito en prosa, objetivo, informar a través del tiempo. Se clasifica en español, mestizo, indígena. Español, ¿sí? El español, acá les amplío, ya sea mis queridos estudiantes, se clasifica en cronistas españoles, ya sea en pretoledanos, toledanos y posttoledanos. ¿Por qué llamamos pretoledanos? Es un prefijo, pre-toledanos, Toledo, ciudad de Toledo de España. Por eso proviene ya sea toledanos. ¿Quiénes conformaban los pretoledanos? Juan de Betanzos, Pedro César de León, y luego tenemos en toledanos. ¿Quiénes conformaban toledanos? Sarmiento de Gamboa, Polo de Ondegardo. Y post-toledanos, ¿quiénes conformaban? José de Acosta, Cabello de Balboa, Fernando de Montesinos y Padre Jesús Arriaga. Ellos conformaban ya sea lo que es cronistas españoles. Luego tenemos mestizo, tenemos el primer mestizo, Inca Garcilaso de la Vega. Indígena, tenemos a Felipe Poma de Ayala, ¿ya? Que escribió la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Esos son los cronistas, ya sea según su clasificación. Continuamos. Las coplas. ¿Qué son las coplas? Las coplas eran composiciones muy breves pertenecientes a la tradición española. Solían ser cantadas por estos soldados, de tal forma que les servían para burlarse de sus jefes. Entonces, cuando llegaron a América, ya sea los españoles, ya sea con sus jefes y los soldados, siempre ellos escribían o hacían composiciones en forma de ironía o burla, ¿ya? Luego tenemos las crónicas, ¿ya? Son relatos escritos del pasado, ¿sí? Prehispánico, donde se transmiten costumbres, ritos y tradiciones culturales. Se clasifica en tres, ya sea cronistas españolas, cronistas mestizas, cronistas indígenas. Las españolas, que son crónicas españolas, visión lejana de la realidad americana, ¿sí? Representantes: Pedro César de León, obra El señorío de los Incas y Crónica del Perú. Mestizas, integración del quechua y castellano, ¿sí? Españoles es al 100%, ya sea que son de España. En cambio, mestizas es ya sea mezcla de la cultura incaica y español. Representantes: Inca Garcilaso de la Vega, que escribió Comentarios Reales de los Incas. Indígenas, narran la época prehispánica y colonial. Representantes: Felipe Guamán Poma de Ayala, que su obra se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno de los Incas. Esos son la clasificación, ¿sí? Continuamos. Crónicas indígenas, ¿sí? Vamos a ampliar un poco para que puedan entender. Estas crónicas eran escritos por autores de lengua materna, ya sea en runasimi, en quechua, ¿sí? Runasimi es quechua, ¿sí? Runasimi. Los cronistas más representativos son Guamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui y Juan Santa Cruz Pachacuti.
¿ya? Ellos son los representantes de crónicas indígenas. Guamán Poma de Ayala escribió su obra más importante o principal, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Esta obra fue enviado ya sea a España, ¿ya? Pero no llega a su destino. Fue desviado y fue encontrado ¿dónde? En Dinamarca, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos crónicas mestizas, ¿sí? Estas crónicas fueron escritas por mestizos, o sea, mestizo es raza mezclada de raza incaica y raza española, ¿sí? O españoles, ¿ya? Hablaban quechua y castellano, eran bilingües, ¿ya? Ahí tenemos un gran escritor, Inca Garcilaso de la Vega, y su obra, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Luego tenemos los romances, ¿sí? ¿Qué eran los romances? Se originan de la tradición popular española. Eran más extensos y tenían una mezcla de literatura épica, narran hechos y literatura lírica, expresaban sentimientos de amor. Entonces, acá tenemos un romance, un ejemplo, eran textos, ya sea, extensos, ¿sí? Largos, ¿ya? Luego tenemos representantes, ¿sí? Tenemos a Inca Garcilaso de la Vega y el gran escritor, ¿cómo se llama? Indígena, Guamán Poma de Ayala. Nombre original, Gómez Suárez de Figueroa, ¿sí? Dejó las armas, se dedicó a la cultura y se ordenó sacerdote, ¿sí? Finalmente empezó a escribir crónicas, máxima obra, comentarios reales de los incas. Su nombre significaba águila, puma. Era un cacique acomodado, con casa, hacienda y familia. Empieza a hacer un libro que es el resumen de todas las observaciones y experiencias, lo que no solamente describe con palabras, sino que los grafica con dibujos. ¿Quién escribió eso? ¿O de quién estamos hablando? De Guamán Poma de Ayala. Muy bien, vamos un poquito a ampliar sobre el escritor Inca Garcilaso de la Vega. Se le considera el primer mestizo a Inca Garcilaso de la Vega. Pertenece a la época de la conquista, ¿ya? Su nombre inicial, su nombre de bautismo o verdadero, se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, ¿ya? Considerado el mejor cronista mestizo, precursor de letras peruanas, padre de las letras americanas, ¿ya? Premio, mejor cronista peruano, primer mestizo biológico, fue espiritual de América. Ahora, el Inca Garcilaso de la Vega nace en Cusco, ¿sí? Nace en Cusco el 12 de abril de 1539, ¿sí? De 1539. Y muere en Córdoba, en España, el 23 de abril de 1616. Sus padres se llamaban, ya sea de Inca Garcilaso de la Vega, Sebastián Garcilaso de la Vega. Y su mamá era ñusta, su papá era español, ¿sí? Su mamá era una ñusta, inca. ¿Cómo se llamaba? Isabel Chimpú Oglio, ¿ya? Que era nieta del Inca Tupac Yupanqui y sobrina del Inca Huayna Cápac. Por eso se le considera el primer mestizo, que su padre fue español y su madre fue una ñusta. ¿Y a qué género pertenece? O sea, o qué género cultivó, o género narrativo y crónica, ¿ya? El Inca Garcilaso escribía ya sea sus textos en género narrativo o crónica. Sus obras, Diálogos de Amor de 1589,
Luego tenemos la genealogía de García Pérez de Vargas en 1596. Luego la Florida del Inca, 1605. Comentarios reales. Su obra más importante, Comentarios reales. ¿Ya? Comentarios reales. Tenemos primera parte, fue publicada en 1609, segunda parte en 1617. ¿Ya? Eso es sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Luego vamos a hablar sobre comentarios reales de su obra más importante de Inca Garcilaso de la Vega. Características, ¿ya? Es un conjunto de relatos y narraciones sobre el origen de los incas, leyes o religión, gobierno, arte, costumbres, literatura y conquistas. ¿Ya? De eso trata Comentarios reales. Luego tenía un lenguaje culto y refinado. Luego exotismo, mito y ficción en muchos de los comentarios. Partes del Comentarios reales, ya sea de su obra de Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Tenemos, ya sea, o se divide en dos partes, ¿ya? Primera parte, Comentarios reales de los Incas. Segunda parte, Historia general del Perú. ¿Y cuáles son sus características, ya sea, de cada obra o de los comentarios reales? ¿Ya? Comentarios reales de los Incas, ya sea, se basa o tenía 9 libros. Tiene 9 libros, publicado en Lisboa en el año 1609. Explica el origen del imperio incaico, literatura, sociedad, arte. Luego se recogen las leyendas, exalta el sistema incaico. ¿Ya? De eso trata los comentarios reales de los incas. Historia general del Perú. Tiene 8 libros, publicado en Córdoba en el año 1617. Narra las relaciones que se dan en torno a la invasión española y las guerras civiles. De eso trata. Justifica la conquista española con el mero hábito de servir a la corona y esperar reconocimiento y aceptación. ¿Ya? De eso trata la obra Historia General del Perú, que es la segunda parte, y acá tenemos las imágenes de cada parte. Muy bien, gracias, espero que han comprendido algo y si tienen dudas pueden consultar su guía o investigar un poco más sobre la literatura de la conquista y Inca Garcilaso de la Vega. Y estamos dejando prácticas para que puedan resolver, ya sea, estamos adicionando, espero que avances en tu cuaderno y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.